Muy bien, hermanos, vamos a ubicarnos en el Salmo 128. El Salmo 128 dice de la siguiente manera: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Dentro del libro de los Salmos, puede que se hayan encontrado con algunos que llevan como subtítulo Cántico Gradual. Aún más, se han leído desde el Salmo 120 al Salmo 132, algunos de ellos imprecatorios. Como por ejemplo el Salmo 129, que lleva como título en la versión del 60, plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Sión, seguido de ese subtítulo, Cántico Gradual. O tal vez otros más inclinados a las bendiciones de Dios hacia su pueblo, como el Salmo 125. Ahora, todos estos tienen algo en común, y esto es que el objeto que es apuntado siempre tiene que ver con Jerusalén. El Salmo 125, en el versículo 2, nos dice: como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Un salmo que, por supuesto, muestra el resguardo de Dios hacia la nación. Pero no solo debemos entender aquí Jerusalén como nación. Lo más cercano sería entender a Jerusalén como una unidad genérica, es decir, refiriéndose a su pueblo, a las personas, a los hogares, a las comunidades que conformaban Jerusalén. Y precisamente como ese era el objeto, los peregrinos que subían hacia Jerusalén para adorar a Dios en las fiestas, como la fiesta de los tabernáculos o de la Pascua, lo hacían cantando estos salmos. Su cosmovisión giraba en torno a todo lo que competía a la nación. Y eso es lo que tiene que ver ese subtítulo: Cántico Gradual o Cántico de las Gradas. Otras traducciones le dice Cántico de las Subidas. Esa es la idea, ir subiendo mientras se medita en esa cosmovisión que abarca las personas, los lugares, las comunidades que conformaban Jerusalén. Pues ellos tomaban muy en serio ese mandato de la ley de Dios en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16, que nos dice: 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con manos vacías. Ahora los peregrinos, estos peregrinos que subían todos los años a Jerusalén o cada 3 años, podían ser solteros, viudos, y eso no significaba que viajarían solos. Más bien ellos entendían que las promesas del Señor no eran solo para individuos, sino que se extendía a los hogares y por los hogares a las comunidades. Aún eso mismo lo vemos ejemplificado en nuestro Señor Jesucristo y su familia cuando estaba en el templo, en Lucas capítulo 2, versículo 41. Lucas capítulo 2, versículo 41. Dice de la siguiente manera: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía,
anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero no le hallaron. Y como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. El patrón dentro de la cosmovisión judía lo vemos ejemplificado allí con el Señor Jesucristo y el templo. Era un patrón familiar, un patrón comunal. Como he dicho hace un momento, las promesas del Señor no eran solo individuos, sino que se extiende a los hogares y por los hogares a las comunidades. Esta comunidad judía subía gradualmente todos los años hacia el templo de Jerusalén, pensando en las bendiciones que Dios no solamente otorgaba como individuos, sino de la familia a la comunidad, a la nación, a Jerusalén. Y si esto es así, ¿qué razones tenemos para invertir nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, nuestro tiempo en el hogar? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la importancia del culto familiar? Bueno, para hablar de importancia tendríamos primero que hablar de razones para ser importante. Y ese sería el título. ¿Qué razones tenemos para hacer el culto familiar? ¿Y por qué es importante? En primer lugar, volviendo al Salmo 128, nos encontramos que el primer versículo nos dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Esa sería la primera razón, el temor a Jehová. La estructura de este salmo es en forma de díptico, es decir, que podemos dividir las secciones de este salmo en dos planos, sin que se desligue la una de la otra. La primera en el versículo 1 al 3 y la segunda sección, el segundo plano del versículo 4 al 6. Ahora noten un momento el paralelismo que el versículo 1 tiene con el versículo 4. El sujeto es el mismo, el hombre que teme a Jehová. Fíjense, comienza la primera oración del versículo 1 diciendo: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y asimismo la oración del versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Este elemento es muy común dentro de la poesía hebrea, porque lo encontrarán también en los proverbios, en otros salmos. Esto en las figuras literarias se le conoce como sinonimia o paralelismo sinonímico. La primera oración del párrafo da el mismo mensaje que la segunda oración. Puntualmente, eso lo vamos a ver en el versículo 1 exactamente. Comienza la primera oración diciéndonos a nosotros: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Y la segunda oración no cambia la idea, sino que dice que anda en sus caminos. A eso se le conoce como paralelismo sinonímico. Aunque no repite las mismas palabras, sí repite el mismo contenido. En este versículo sería que el temor a Dios, que el que anda en sus, pues produce mucha dicha, mucha bienaventuranza, mucha prosperidad. No hay diferencia del contenido entre la oración A y la oración B. Entonces no hay temeroso que no ande en los caminos de Dios, ni aquel que ande en los caminos de Dios sin el temor de Él. Y de allí radica la bienaventuranza. De allí radica la dicha. Esta es una consecuencia de temer a Dios. Ahora, más allá de entender la bienaventuranza como felicidad o prosperidad, tenemos que apreciar que la dicha tan grande que el Señor concede no solo se ve reflejada en tonos positivos, como la salud física, el dinero, el alimento, los bienes. De hecho, la palabra allí usada para traducir bienaventuranza es ashre, y esa se usa en forma positiva, como por lo menos es usada en el libro de Deuteronomios. Coloquemos este texto de ejemplo para ver cómo se usa bienaventuranza en un tono positivo. Deuteronomio capítulo 33, versículo 29. Deuteronomio 33, 19. El libro de Deuteronomio capítulo 33, versículo 29, nos dice de la siguiente manera: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová,
escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Este texto específicamente pues habla de la salvación que Dios le ha concedido a Israel, al pueblo de Dios, sobre los enemigos, sobre sus enemigos. Entonces lo vemos en tono positivo, ahí usa bienaventurado tú, oh Israel, y resulta que esa bienaventuranza era que había sido salvo de sus enemigos, pero también se puede usar de una forma negativa, no siempre se inclina hacia esa forma positiva, sino de una forma negativa. En el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 17, también nos vamos a encontrar un ejemplo de bienaventuranzas, pero ya no en un tono positivo, como se espera, ¿no? De la salvación sobre los enemigos, sobre la salud material, sobre la salud física, sobre las riquezas o bienes materiales, sino que ahora encontraremos en el libro de Job un elemento que dará un poco más de luz hacia ese tono negativo. El libro de Job, capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y aquí la tonalidad de la bienaventuranza ya no gira, ¿no?, en torno a lo que el hombre desea, sino a lo que el hombre necesita. En este caso sería el castigo de Dios, la disciplina del Señor. Y eso algunos no lo podrán mirar de un tono netamente positivo, sino un tono netamente negativo, ¿no? Andar en los caminos de Dios, hermanos, temerle a Él, nos lleva a mirar un panorama más amplio. Eso es la bendición de entender esta palabra desde los dos puntos de vista. Nos lleva a mirar un panorama más amplio de lo que es la verdadera dicha, porque las perspectivas de la vida cambian. Ya no mirarás una enfermedad como un castigo solamente, sino como una disciplina que santifica. Ya no miras la pobreza como una maldición, sino como una bendición que te enseña el contentamiento cristiano. Y es que la verdadera piedad se aflora en el temor de Dios. Ese temor que no es simplemente un acto de respeto o de reverencia, sino que es un miedo, un pánico a ese ser supremo que inmanentemente habla a su pueblo en medio de una zarza y le recuerda su pacto por medio de la ley diciendo: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Eso está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Si la zarza no se extingue, no se extinguirá su palabra. Y si su palabra no caduca, el temor del hombre debe ser constante en todos sus caminos. Con el creyente debe andar el constante pánico de que todo lo que haga sea sujeto a la palabra de Dios para no pecar contra él. Hay algo muy maravilloso, hermanos, algo muy admirable que hizo el rey Josafat sobre los líderes y ancianos de su pueblo, que más adelante pasaron a ser jueces, fueron nombrados jueces. Y esto fue que él les dijo: sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay justicia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Eso está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 19, versículo 7. Les dice Josafat a estos líderes, a estos jueces: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis. Josafat entendía algo, y esto era que para que una nación funcionase correctamente, primero sus principales hombres debían temer a Dios, gobernar correctamente y cuidar que sus pasos no cometieran injusticia. Es decir, que estos líderes debían conocer muy bien la ley de Dios para que pudiesen distinguir entre lo que es justo para el hombre y lo que es justo para Dios. Y su deber era gobernar según la justicia, por supuesto, de Dios. Ahora, más allá de aplicar esto para un buen gobierno, lo que me llama la atención es cómo estos líderes conocían la ley de Dios. ¿Quién les enseñó a ellos? Los líderes no se levantan de la noche a la mañana, el Señor coloca la ley en sus corazones, sino que requiere un proceso de formación.
Entender toda la ley de Dios no es algo, no es un elemento que se logra de la noche a la mañana. Pues fue una gran dicha para nosotros que esto comenzara así en nuestras naciones, que de la noche a la mañana se levantaran líderes y gobernaran en el temor de Dios. Y quiera el Señor que así sea, que simplemente orásemos y se posicionara un magistrado que gobernara según su ley. Pero cuando leemos los dos versículos siguientes a esta exhortación, en Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9 nos da luz acerca de cómo se logra esto. Los dos versículos siguientes a esta exhortación encontramos a Josafat y que éste le había encomendado lo mismo a dos grupos aparte de los jueces, a los levitas y sacerdotes y a los padres de familia de Israel. El versículo 8 dice: puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro. Ellos temían a Jehová y gobernaban sus estatutos porque conocían previamente su ley. Y un gobernante impío no responderá de la misma manera que un gobernante piadoso. Ese temor es pulido por el conocimiento de la palabra de Dios. Aún David, ya siendo rey y estando en persecución por otros líderes, escribió: príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya mucho despojos. Y es que no tendría, amados hermanos, ningún sentido reformar a los líderes de nuestras naciones y que los ministros eclesiásticos y los hogares vivan sin temor a Dios. Si a nuestros hogares se les dificulta conformarse a la ley de Dios, mucho menos estarán conformes a la palabra de los líderes establecidos por Dios que gobiernan. Y es por esa razón que Josafat no solamente le dicen que continúen en el temor, que gobiernen en la ley de Dios a los jueces, sino que se lo dice a los sacerdotes y levitas, pero también a los padres de familia de Israel. Sabemos que nuestro anhelo es que la palabra de Dios transforme a los hombres, que Dios ponga en ellos corazones íntegros para que los gobernantes aprendan justicia, los ministros procedan rectamente y los hogares sean piadosos. Pero para ver todo esto tendremos que percatarnos que el temor a Jehová es la base de sus caminos. Lo que hacemos para Dios lo hacemos con temor, y esto incluye el culto familiar. Hacemos el culto familiar porque es el temor a Dios lo que motiva a hacerlo. No es simplemente que nos levantamos un día y bueno, vamos a reunirnos y hacemos aquí el culto familiar. No es el resultado de temer a Jehová. Y como dije hace un momento, no existe aquel que tema a Jehová sin andar en sus caminos, como no existe aquel que anda en sus caminos sin el temor a Jehová. Y ese andar en sus caminos debemos entenderlo, que es tener una vida totalmente ligada al servicio del Señor, incluyendo en nuestros hogares. Recordar que sus promesas abarcan todos los aspectos de nuestra vida, nuestros oficios, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestra vida familiar, la crianza como ciudadanos en nuestras naciones. Andar en sus caminos es vivir con el temor que cualquier cosa que hagamos puede apartarnos de Él. No es solo gozar de sus promesas, es también vivir en sus demandas. Y por esta causa relacionamos todo esto dicho anteriormente con vivir piadosamente. Y como el temor a Jehová es la base, el fundamento que desarrolla los siguientes versículos del Salmo 128, de la misma forma es el que desarrolla, es la misma base para el culto familiar. La principal razón por la que hacemos el culto familiar es porque tememos a Jehová. Y los beneficios de su temor no es solamente para unos pocos, sino para todo aquel. Dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová,
ese todo aquel, tenemos que entenderlo de la misma forma como lo entendieron los pactantes escoceses y los puritanos. Cuando los lees a ellos, te encontrarás que ellos tenían algo en común con la disciplina en la iglesia. Y es que ellos llegaban hasta vetar de la cena del Señor aquellos que no practicaban el culto familiar. Para ellos el culto familiar era una evidencia de alguien que temía a Jehová. Y por esta razón, aún en la asamblea de Westminster, se observó la importancia de esta práctica en la introducción del directorio para el culto familiar. Encontramos que el desatender el culto familiar podía ocasionar cisma o división. En última instancia, pudiese ocasionar esto dentro de la iglesia local. Ahora, más allá de todo esto, todo esto, te preguntarás cómo puede ocasionar cisma o división el desatender esta disciplina espiritual, el desatender el culto familiar. Bueno, hermanos, los cismas no comienzan de forma práctica en la iglesia, no es simplemente que un grupo se fraccionó físicamente, comienza con el fraccionamiento, la separación dentro de la comunión con Dios. El apóstol Pablo en Primera de Juan, en sus primeros 2 capítulos, expone las razones por la cual comienza así. Dice que la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, que la comunión comienza allí de forma vertical, pero luego se extiende esa comunión hacia los hermanos de forma horizontal. Y era lo que veían los puritanos y los pactantes escoceses en cuanto a la comunión. Si tú no tenías comunión en el hogar, mucho menos lo tendrás en la iglesia local. Entonces, lo que ellos mandaban, y mayormente lo que quedó escrito en la Asamblea General de 1647, en el acta, es que los ancianos gobernantes y los ministros debían estar atentos y amonestar a los padres de las familias que descuidaran ese deber cristiano. Y si continuaban en su obstinación, se les debía suspender de la cena del Señor. Eso quedó aprobado en el acta, ¿no?, de 1647. Ahora, no menciono la Confesión de Fe de Westminster, ni menciono esta acta de la Asamblea General, porque simplemente el culto familiar sea un elemento de la fe reformada. Es un distintivo de todo creyente, es un distintivo de todo aquel que confiesa al Señor. Nosotros no podemos reunirnos en el culto público, confesar a Dios a viva voz, y en las casas vivir como paganos. Eso es una contradicción. Entonces, como el temor a Dios motiva el culto familiar, el no hacer el culto familiar es una evidencia de que no hay temor de Dios en el hogar ni en los individuos que habitan en él. Ahora, a esta razón, a esta base, para hacer el culto familiar, se le suma otra, y son los beneficios en el hogar. El versículo 2 y 3 del mismo Salmo continúa diciendo: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Los beneficios del temor a Dios hacen eco en el diario vivir del creyente, y esto no excluye su trabajo y su hogar. De hecho, me parece muy hermosa la respuesta del Catecismo Infantil de Westminster con respecto nos muestra que aún en esta catequización, que aún en el conocimiento de la palabra de Dios, comienza en el hogar. Y en este mismo salmo lo vemos reflejado como parte
de la vida piadosa y del culto familiar. Fíjense que comienza con el temor a Dios, pero luego el segundo versículo se extiende: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Eso es una garantía. Y es que el trabajo arduo no es una consecuencia del pecado de Adán, amados hermanos. Más bien entra dentro del diseño de Dios para el sustento legítimo de la familia. La palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios le da un propósito al hombre en el huerto del Edén. Él lo toma, le dice que tenía que labrarlo y guardarlo. Si dentro de esa narrativa nosotros observamos a Dios como la figura de un padre, diciéndole a Adán sus deberes en el lugar donde vivirá, podemos entonces, como creyentes, seguir aquella enseñanza de comunión y de instrucción hacia nuestros hijos, incluyendo en el ámbito laboral. Más bien, como parte de las disciplinas eclesiásticas, está que el que no trabaja, que no coma, como le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque Dios ha creado al hombre para producir e instruir por medio de este modelo a la familia. Nuestros hijos aprenden a ser ociosos, más bien por alguna de estas dos fallas, bien sea por la falta de instrucción en el ámbito laboral o por el modelo que los padres le muestran a sus hijos en el hogar. Con el simple hecho de que nuestros hijos observen que por causa del temor a Jehová sus padres son industriosos, que se ganan el dinero honradamente, verán que lo que se les ha explicado en el culto familiar lo han llevado a la práctica en sus trabajos y que Dios los bendice por ellos. Allí está la garantía. En el versículo 2, bienaventurado serás y te irá bien. Más bien, hermanos, la pedagogía nos enseña que los niños aprenden repitiendo. Y eso lo hacemos, bueno, con el catecismo y la palabra de Dios, memorizando textos, leyendo en familia, pero también nos enseña a que ellos son kinestésicos, aprenden viendo y haciendo. Dios realmente bendice esto. Dios realmente bendice que lo que es llevado, lo que se enseña en el culto familiar no solamente se quede allí, sino por lo que se oró, lo que se meditó, lo que se habló dentro del culto familiar sea llevado aún en el ámbito laboral. Dios realmente bendice eso. El Salmo 127 en el versículo 1 y 2 nos dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Es inútil creer también, hermanos, que todo lo que hagamos lo hemos obtenido por nuestras propias fuerzas. Sí, debemos ser diligentes en el ámbito laboral. Pero una cosa es la diligencia y la otra es la autodependencia, depender de sí mismo. Dios bendice la diligencia, pero también castiga la autosuficiencia. Pero si nosotros trabajamos arduamente sabiendo que dependemos de Dios, el texto nos dice que nos irá bien, que bienaventurado serás. Pero también recordemos que esa misma palabra donde dice bienaventurado serás, lo vimos, lo escuchamos anteriormente, en tono positivo y en tono negativo. ¿Cómo podemos aplicar eso del trabajo al culto familiar? Hermanos, la hermosura de llevar los elementos del trabajo al culto familiar, de que tú tomes a tu hijo y le digas: mira, hijo, hoy estamos comiendo por lo diligente que hemos sido en el trabajo, porque hemos trabajado para la gloria de Dios y Dios nos ha dado, nos ha provisto el alimento. Mira, hijo, hoy tenemos trabajo y tenemos la fuerza para trabajar porque el Señor nos ha provisto hoy.
Esta ha sido la labor de Adán en el huerto. Nosotros la vamos a continuar. Debemos ser diligentes, industriosos. El día que haya abundancia, tu hijo aprenderá a darle gracias al Señor. Pero el día que haya escasez, tu hijo aprenderá a glorificar al Señor. Y esa bienaventuranza se extiende también hasta el crecimiento familiar. Para los judíos, una familia numérica era una familia bendecida por Dios. Y una esposa estéril era el resultado del castigo divino. Recordemos el caso entre Abraham, Sara y Agar la esclava. Pero algo maravilloso que tiene este salmo, hermanos, es cómo asocia los beneficios en el hogar con los elementos comunes de la cultura hebrea, que nos llevan a ampliar la imagen de la grandeza de esa bendición. Continúa diciendo en el versículo 3 del mismo Salmo 128. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Bueno, a la esposa se le compara con una vid que lleva frutos a los lados de la casa. Para entender mejor esa metáfora debemos saber que la parra de uvas o la vid les generaba a ellos sombra. Un lugar donde sentarse, un lugar donde descansar, donde tomar el viento fresco luego de una larga jornada laboral. Entonces la mayoría de comentaristas dan ese simbolismo de refrigerio, ¿no? Lo que representa. Que cuando llega el marido a su casa, pues encuentra refrigerio en su esposa, encuentra sombra, encuentra abrigo. Y la mujer, pues aquí toma la figura de la parra como dando sombra en medio del cansancio. Ahora, también a ellos les llevaba a pensar en las tiendas donde ellos vivían. Mayormente en esas tiendas, las habitaciones matrimoniales no estaban cerca de la puerta de entrada. Lejos de mirar fuera de la tienda, ellos miraban que las bendiciones no comienzan desde afuera, sino desde adentro, de su propia morada. Desde allí comienzan las bendiciones para ellos. Por eso el culto familiar deberíamos pensarlo también de la misma manera. El culto familiar es donde se reposa esa sombra en el hogar, donde aquella vid que da sombra también espera. La experiencia en el culto familiar para nosotros debe ser, hermanos, realmente un refrigerio. Es donde realmente descansamos de nuestros hogares en compañía de nuestras esposas, luego de una larga jornada laboral. Ese beneficio no lo encontraremos nosotros ni en los videojuegos, ni en los momentos de ocio, ni siquiera acostados viendo la TV, porque aunque el cuerpo, la mente físicamente descanse, el espíritu realmente encuentra paz en la comunión con Dios. Por otra parte, también la esposa debe estar al tanto de su hermosa función en el hogar al recibir a su marido, porque ella debe saber que la jornada de su esposo ha terminado, que llegará a casa cansado y que más allá de ser una ayuda donde residen, debe ser una ayuda espiritual, que motive a su esposo y pueda decir: ven amor, oremos juntos, ven amor, cantemos un salmo al Señor junto a nuestros niños. Mira lo que ellos han aprendido hoy y demos gracias al Señor. Esto da un sentido aplicativo al texto y lo conecta con la segunda oración del versículo 3. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Las plantas o ramas de olivo, yo no sé si ustedes lo han notado, pero son muy finas, fáciles de quebrajar, de romper con la mano. Pero cuando estas son sembradas, son abonadas y con diligente cuidado, se pueden convertir también en un gran arbusto. Al punto que si lo miras de lejos, fácilmente lo puedes confundir con un árbol de un tronco extremadamente grueso, por sus profundas raíces y el grosor de ese tronco. Ahora, ese cuidado diligente es precisamente lo que la oración nos enseña o nos trata de enseñar. El culto familiar debe ser para nuestros hijos el lugar de abono espiritual,
el momento donde ellos reciben sus cuidados, donde su corazón es arado para que la semilla sea puesta de manera correcta. Y eso también entraría en el esquema de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios capítulo 6, versículo 4. Cosa que también se hace en el hogar. Esa metáfora de los olivos no es solamente usada aquí, ¿no?, en esta oración. También en el Salmo 52, versículo 8, nos da un panorama acerca de lo que significa el simbolismo de esa rama de olivos, planta de olivos. Salmo 52, versículo 8. Dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El salmista la usa aquí con la misma intención que la usa en el Salmo 128. Presenta la vid como un lugar, un momento de refrigerio, donde la misericordia de Dios hace parte de nuestra dicha. Por lo tanto, como padres debemos modelar ese pensamiento en nuestros hijos. No solo que ellos encuentren refrigerio en el culto público, sino que también lo encuentren en el culto familiar. Es que de hecho ellos no encontrarán refrigerio en el culto público si primero no lo encuentran en el culto familiar. Ese debe ser el momento donde todos los oficios de la casa se detienen y todos se reúnen a aprender el consejo de Dios. Allí, amados hermanos, es donde nosotros invertimos, donde nosotros hacemos la mejor inversión para el hogar. Por eso la metáfora usa dos elementos principales de la economía de Jerusalén de aquella época: el vino, que era extraído de la vid de uvas, y el aceite extraído del árbol de los olivos. No recogeremos frutos de reverencia en el culto público, hermanos, si el hogar vive como un hogar pagano. Más bien, esto nos debe llevar a pensar que antes de buscar refrigerio, que antes de buscar descanso fuera de la casa, debemos buscarlo dentro de ella. Ve, dile a tu esposa, dile a tus hijos: reunámonos. Y usa allí elementos del culto a los que tengas acceso para adorar a Dios. Oren juntos. Así todos aprenderán a confiar en las promesas del Señor, a pesar de cualquier desavenencia. Aprenderán a orar cuando el Señor da la provisión. Aprenderán a orar cuando el Señor concede escasez. Dice el Salmo 22, versículo 4 y 5. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Lean la escritura en voz alta. Es otro elemento indispensable. No importa que, hermanos, no importa que sean bebés. No importa la edad que tengan los niños. No importa si se están inquietos. Normalmente cuando los niños llegan a entre los 2 a los 6 años es donde tornan a ser más inquietos, cuando comienzan a caminar. Pero permita que estén allí, a pesar de que no estén tranquilos, a pesar de que no estén quietos, a pesar de que se distraigan. Permita que estén allí. Lean en voz alta la escritura. Nosotros debemos aprender a confiar en el carácter sacramental de las Sagradas Escrituras. Aún el carácter sacramental no me refiero a que las Sagradas Escrituras sean un sacramento, sino que la presencia del Señor literalmente está allí cuando se invocan las Sagradas Escrituras. Aún la oración del Señor en el capítulo Juan, versículo 17, nos da luz, nos insta, más bien nos ayuda a confiar acerca del carácter sacramental. No pide solo por sus discípulos que están, sino que también pide por los que han de venir. Más bien, el versículo 14 de Juan 17, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículo 14 nos dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son
del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces ese versículo del 14 al 17 nos muestra específicamente sobre el poder que tiene la palabra de Dios. Y este sigue siendo eficaz en el culto familiar. Cuando el Señor dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. No está hablando solamente a todos aquellos que puedan atender también, a los adultos. Abarca a todo aquel que oye las Sagradas Escrituras. Le habla a los discípulos, no solamente que están allí, sino a los que han de venir. Y creo que los padres deben tener la convicción de que están criando discípulos paganos. Considero que están en un culto donde se está formando futuros creyentes confesionales, ¿no? Ahora, explícales también el texto que se lee. Así sea una pequeña porción. Por esa pequeña porción sigue siendo aún luz para tu hogar. Sigue siendo consejo de Dios, hermanos. El Salmo 119, versículo 130 nos dice a nosotros, nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los necios. Entonces, precisamente, esa pequeña porción que le explicarás al pequeño, esa pequeña porción que le vas a explicar a tu mujer, a tu esposa, será suficiente luz para que todos sean tan santificados y puedan crecer. Pero también canten salmos. Tal vez en este punto hay un poco más de discrepancia, porque algunos postulan que aparte de que se puede cantar salmos dentro del culto familiar, también se puede cantar otros cánticos de composición humana. Pero ese no es el tema acá. Lo cierto es que en momentos de guerra contra Israel, las familias entonaban salmos, reunidos en sus carpas. Entonaban salmos. El Salmo 118, versículo 15, dice, voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Además, hermanos, la realidad es que fruto tendríamos en el culto público cantando salmos si no lo hacemos en el familiar. Nuestros hijos cantarán los salmos por arte de magia en el día del Señor en el culto público. ¿Dónde sería entonces el lugar para cantar salmos también? En el culto familiar. Hay algo bastante curioso. Yo tengo un niño de 3 años llamado Elías. Él no sabe leer todavía, apenas está empezando a leer. Pero desde que él comenzó a caminar, nosotros cantábamos todos los días salmos en la casa. Y él tomaba el salterio. Y sin saber leer, hacía como que leía, pero cantaba el salmo. De hecho, aún cuando vamos a cantar salmos dentro del culto público y él no sabe leer, él pide el salterio. Él dice, en mi salterio, y yo creo que eso es lo que todo padre debería apuntar, ¿no? Que nuestros hijos puedan cantar los salmos en el culto público, como en las casas, o que podamos ver los frutos en el culto público de lo que se ha cultivado en las casas. Todos además hablan del éxito laboral que tuvieron los puritanos, el avance de la medicina, las ciencias, el progreso económico de sus comunidades y de Estados Unidos en el siglo XVIII, pero ellos, a pesar de ser diligentes en sus áreas laborales, no desligaban, hermanos, su trabajo, ni en la educación cristiana, ni mucho menos el culto familiar, la una de la otra. Para ellos eso no estaba desligado. De hecho, William Perkins escribía que ellos se levantaban muy temprano, hacían culto privado, luego reunían a la familia para hacer culto familiar, leían en la mañana un capítulo del Nuevo Testamento, oraban, luego desayunaban y se iban a trabajar. El padre normalmente llevaba consigo a sus hijos varones. Desde los 6 años, los niños aprendían el oficio de sus padres. Reunían a la familia luego de regresar de sus oficios. Las niñas, por supuesto, se quedaban con sus madres en casa, aprendiendo también sobre los oficios del hogar.
Al regresar a casa, reunían a la familia y daban acciones de gracias al Señor. Oraban, cantaban salmos e instruían a sus hijos con la educación de la época en el hogar. Es que la verdadera prosperidad de ellos no era su progreso económico, sino su piedad. Y que eso mismo sería el cimiento de una comunidad piadosa. Y esa es precisamente la tercera razón por la que se debe hacer el culto familiar. Pero entonces usted se preguntará, ¿cómo hago yo para no desligar mi trabajo de mi vida familiar y del culto familiar? Hermanos, recuerda que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Si nosotros aprendemos a trabajar, a ser industriosos para la gloria de Dios, aprenderemos a dar gracias por lo que hicimos en el resto de la semana, no solamente en el día del Señor, sino diariamente en el culto familiar. Ahora la tercera, hermanos, la tercera razón por la que se debe hacer el culto familiar y por qué es importante hacerlo, es por sus beneficios en la comunidad. Entiéndase, por comunidad de la misma forma como esos peregrinos que todos los años subían a Jerusalén, entendían esos salmos. El texto hace referencia a Jerusalén como una unidad genérica. De esa misma forma debemos entenderlo. Es decir, que abarca la nación, abarca a las personas que viven en esa nación y que temen a Jehová. Y de hecho, si ustedes se fijan en el progreso del Salmo, desde el versículo 1 comienza de forma individual, ya para el versículo 3 aborda la familia, aborda el hogar y del hogar aborda a la sociedad. Entonces, entendamos eso como una unidad genérica. Abarca desde el individuo a la nación. Ahora, el versículo 4 al 6 nos dice, y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Allí continúa la sinonimia descrita en el versículo 1, solo con la diferencia que la palabra que se traduce aquí como bendición no es la misma que bienaventuranza. Pues el término bendición aquí se reduce o se usa solamente en tono positivo, a diferencia de la palabra bienaventuranza. Es prácticamente el mismo uso que Dios hizo en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando bendijo y les dijo a los primeros padres, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, demostrando que toda aprobación, toda bendición depende de Dios y no del hombre. En este término, la bendición de Dios obra de manera continua sobre el hombre que teme. Si al inicio el indicativo señala que es muy dichoso el que teme a Jehová, aquí garantiza de manera benevolente que el hombre que teme a Jehová es bendecido. La primera bienaventuranza indica que te irá bien, pero esta la garantiza. Es decir, que luego de llevar todo el tramo, luego de empezar con el temor de Jehová de manera individual, luego de que el temor sea inculcado en el hogar, se extiende hacia la comunidad, se extiende hacia la nación. Es decir, que aquí ya se materializa la bendición de Dios, se hace más palpable, más evidente, porque ya no solo tendrán que acudir al templo para ser bendecidos, sino que desde Sión proviene la bendición. Y entendamos de que la bendición proviene de Sión, no solo de manera terrenal, como lo entendían los judíos, ¿no? Los peregrinos que subían a Jerusalén. Ciertamente los judíos al entonar estos salmos meditaban en cuán próspero podían ser ellos en sus labores o como familias, a multiplicar su descendencia, o en cuanto podían estar firmes los muros de la ciudad de Jerusalén. Pareciera que su cosmovisión, como dice Crisóstomo, se enfocara o se focalizara solamente a beneficios terrenales. Pero también, hermanos, esto es sombra de un cuerpo. ¿Cómo es eso de que es sombra de un cuerpo? Sí,
El Señor garantiza en el Salmo que nos irá bien. No es que los judíos estén fallando en esta área, de que Dios no los va a prosperar en el hogar, en la comunidad, en la nación, sino que solamente se quedaron allí. Solamente se quedaron allí. Entonces, de lo terrenal, que es la sombra, va al cuerpo, que es lo espiritual. Entonces, eso es sombra de un cuerpo. Pero aún la mayor bendición para el pueblo de Dios provino de Israel, siendo esa la salvación de Cristo. La salvación en Cristo. Pero como las promesas de la sombra no están desligadas del cuerpo, tendremos que saber cómo se manifiestan finalmente estas de manera terrenal y de manera espiritual. Dice el versículo 5, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Entenderemos que son los beneficios en la nación. Una familia de rodillas ante Dios es suficiente bien para una nación, y si ese solo hogar es declarado justo por Dios en medio de una nación impía, ¿no es mayor bien para una nación que todos aquellos que invocan el nombre del Señor practiquen el culto familiar? Luego, hermanos, de la destrucción del primer templo y el asedio de Jerusalén, los descendientes que recordaron el pacto de Dios que los antiguos habían quebrantado, clamaron a viva voz. En el Salmo 178 lo cita de la siguiente manera en el versículo 6. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. El bien de una nación, hermanos, no comienzan por los que la gobiernan, no comienzan por los líderes, sino por los discípulos del Señor que levantan su tienda en alabanza a Él. Una familia que hace culto se distingue entre aquella nación que no invoca el nombre del Señor, porque ellos no viven como viven sus vecinos, no piensan como piensan los del barrio y no se conforman a los estándares de su sociedad, porque están sujetos a los estándares de Dios. Es esa familia, la luz en los montes, la sal para la tierra. Esa familia es el bien para su nación. Son los 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, los que hacen discípulos a las naciones. Ver el bien de Jerusalén es la cosmovisión bíblica de una familia que sabe que las bendiciones de Dios pueden extenderse hasta su propio país, comenzando por su iglesia local en primer lugar, luego a su comunidad, a su ciudad y finalmente a su nación. Los profesores de Salamanca comentan con respecto a este texto y nos dicen que la prosperidad familiar debe ser un reflejo de la prosperidad de una nación. Puede que no la veamos, hermanos, de manera instantánea, pero al decirnos el texto, ver a los hijos de tus hijos, nos da esperanza que las generaciones postreras recogerán lo sembrado en el culto familiar. No solamente es una vida longeva por causa del temor al Señor, es la formación del temor en las generaciones postreras que guiarán nuestros países. Pues el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Una promesa también muy hermosa que llega a mi mente en este momento es en el capítulo 17 de Génesis, el pacto de Dios con Abraham. Esa promesa dice, haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y esa promesa termina ratificándose en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, cuando nos dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, o un reino sacerdotal. Una familia no es un reino, es una embajada de ese reino. Y si somos embajadas, representantes, hermanos, de ese reino de Dios en la tierra, debemos tener la cosmovisión de que Dios prosperará la nación donde está nuestra embajada, donde está nuestro hogar, la ciudad, el pueblo, la comunidad donde está nuestro hogar. Y que nosotros seremos ese reino sacerdotal,
reyes y sacerdotes para Dios. Mis hermanos, el menosprecio del culto familiar no solo pone en duda la conversión al Señor, deja saber qué poco se ama al hogar y a la nación. Sí, habrá probablemente en algunas ocasiones desavenencias, pero también tendremos que conformarnos y confrontarnos con las mismas palabras de Josué capítulo 24, versículo 15. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice el texto: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, yo creo que esa debería ser la confrontación ante cualquier objeción de culto familiar. Escojan ustedes. Hijo, escoge tú a quién vas a servir. Pero en esta casa servimos al Señor. El culto familiar no es una opción, no es opcional. El culto familiar es el resultado de alguien que teme a Dios. En el culto familiar también es donde llevamos la catequización de un discipulado, y entiéndase la palabra discipulado, no en el contexto de estudio, preguntas y respuestas o simplemente una enseñanza, sino estrictamente en el sentido de hacer discípulos, de formar el carácter, de modelar a Cristo. Si lo haces en el trabajo y lo haces en la vida espiritual, criarás discípulos. Recuerda lo que dice el Señor dentro de las promesas de su pacto. No solamente seré Dios para ustedes, sino para su descendencia después de ustedes. Ver el bien de nuestra nación probablemente no se extienda hasta donde estemos nosotros, pero sí garantiza que se extienda a las generaciones postreras. Si nosotros anhelamos una nación reformada, si anhelamos una nación bíblica, que gobiernen temerosos de Dios, comencemos por el culto familiar. Y es allí donde vemos la importancia. Culmina el texto: paz sea sobre Israel. Y ese es el beneficio final de hacer el culto familiar. Ver la paz del Señor, no solamente en nuestros lugares, sino en nuestra nación. Que el Señor nos ayude y podamos decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y que en esto veamos la importancia del culto familiar, porque ya suficientes razones tenemos para hacerlo.